Te va a avisar. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con María Ivancheva. Ella trabaja en Glasgow, es docente en Reino Unido. También es doctora en sociología y antropología. Es muy conocida en el continente porque estuvo haciendo investigación en Venezuela y Argentina sobre temas de la universidad y migración últimamente. Acaba de escribir un libro que está en inglés. Se llama Las Universidades Alternativas, Lecciones de la Bolivariana, de Venezuela Bolivariana. Muy buenas noches, María, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, desde Perú. ¿Cómo estás, Víctor? Aquí es mediodía, pero igual, buenas noches a todos que nos van a Bueno, escuchar. Gracias por la invitación. ¿qué tal? ¿Me podrías un poco comentar actualmente qué haces, qué desarrollas para que te conozcan un poco los que nos están viendo y para luego abordar un poco el tema de las universidades que buscan ser revolucionarias y tratar de ver cuáles son sus experiencias, cuáles son las propuestas que existen actualmente en el mundo? Sí, bueno, me llamo María Ivancheva, soy profesora asociada o, no sé, docente de la Universidad de Strathclyde en Escocia, en Glasgow, y también Am, como parte de esa profesión, soy investigadora de educación superior y laburo académico. Y también me interesa mucho el papel de los intelectuales socialistas y movimientos estudiantiles en momentos revolucionarios y procesos de transformación, más que todo, entre capitalismo y socialismo y al reverso, como parte María, tú eres de, mi país. no, comenta, ajá, Soy ¿de qué parte? búlgara. Ajá, sí. Europa del Este, ¿no? Sí, soy de la Europa del Este, soy búlgara. Y en mi país, ese proceso, bueno, a mí me tocó experimentarlo al revés, después de 1989. Am, pero también soy activista de colectivos feministas y políticos de izquierda en Europa Oriental, como la plataforma Left East, que está haciendo análisis y comentarios de una posición de izquierda y de conocimiento de economía política sobre la región de Europa Oriental, y también colectivos feministas en Bulgaria y colectivos anti precarización del laburo académico en Europa del Oeste, donde yo también soy una profesora, pero como 8 años estuve como académica precarizada antes de defender mi disertación en 2013. Ujú. Bueno, María. María, ¿cuál fue la motivación que te lleva a escribir este libro, la Universidad Alternativa Lecciones de la Venezuela Bolivariana? Acá en el continente también hubo toda una onda de estos gobiernos progresistas y en cierta medida llevaron adelante algunas transformaciones, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación de haber hecho este libro? ¿Por qué lo haces luego de tiempo? Porque nos conocimos, creo, por allá por el 2009. ¿Qué Ujú. te llevó a escribir un poco sobre esto? Bueno, por primero te voy a mostrar el libro. Está. Ah, y yo en 2007-2008 me encontré en una universidad muy distinta de la UBB, que se llama Universidad Central Europea, que está bajo de la apoyo financiero de George Soros, y que es un proyecto de clase nueva, en una región semiperiférica como Europa Oriental. Pero ese experimento estuvo muy distinto que estábamos observando en Venezuela en ese tiempo, ¿no? La Universidad Central Europea fue una universidad muy elitesca, privada,
aunque tenía becas para los estudiantes. Y también tenía solo estudios de posgrado y la misión en esta temporada fue establecer un élite político para la región con valores liberales y de democracia liberal y mercado libre. Entonces, no es que esta misión de verdad se realizó. La verdad es que la mayoría de los estudiantes ahora estamos la izquierda nueva en Europa Oriental. Entonces hubo algo en ese diseño que no funcionó, pero a mí me pareció muy interesante que en otra región semiperiférica había un proyecto como por primero socialista, porque en Europa Oriental de esa época no podíamos hablar sobre el socialismo como algo bueno, como algo progresivo, como algo que se puede hacer en una manera de nuevo. Y también esa universidad, la UBB, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que formaba parte de un programa del gobierno bolivariano Misión Sucre, pudo ingresar 500,000 de estudiantes de un momento a otro en sedes y aldeas universitarias y proponer una educación para los pobres, para la mayoría, no elitesca y con ideas de pertenencia social que no podíamos ver en ese momento en la educación superior en Europa, que se estaba comercializando de una manera muy rápida y violenta, ¿no? Entonces, pero bueno, yo salí también de un poco de una posición liberal en ese momento, pensando que sí, pero eso se está haciendo en un contexto quizás totalitario, autoritario, si lees la prensa mainstream en los países occidentales. Y estaba pensando también si en Venezuela se puede ver un tipo de crítica de la izquierda contra o dentro del proceso revolucionario y si los académicos y los intelectuales están parte de eso. Entonces, el libro se trata de una universidad alternativa, pero también se trata de otras cosas, ¿no? Se trata de modelos de institución alternativas en el pasado y presente socialista. Se trata de contradicciones de procesos políticos en cuales movimientos estudiantiles e intelectuales entran en el poder del Estado y qué sucede de ahí. Se trata de oportunidades y limitaciones de una crítica radical dentro de regímenes revolucionarios y cuestiones de soberanía del Estado y de conocimiento en el capitalismo y socialismo democrático periférico. Entonces son mucho más cosas que estoy discutiendo en el libro que solo la educación superior o solo la universidad bolivariana, pero eso es mi manera de observar con ojos etnográficos esos procesos. ¿Sí? Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de revisar tu libro, es interesante ver que evidentemente tú vinculas este proceso que se da en el continente y que no fue el único, ¿no? Se armaron las escuelas latinoamericanas de medicina en esta ola progresista. En Bolivia se armó la Universidad Siglo XXI, creo que es, las universidades indígenas. Hubo toda una oleada, incluso en sectores de la socialdemocracia que estaban más vinculados al neoliberalismo, como el propio partido aprista acá en Perú empezó a armar las universidades interculturales. Le dieron un cierto rasgo de un cierto cambio, ¿no? Un cierto tratar de ver otro matiz, ¿no? En cierta medida, ¿tú nos puedes describir brevemente cómo has estructurado el libro y qué contenido tiene, cómo lo has desarrollado un poco para los que nos están viendo y tal vez tengan interés en conocerlo? Igual lo pueden adquirir virtualmente, tengo entendido. Sí, bueno, por primero puedo decir que una de las preguntas principales de mi investigación fue algo que dijiste vos también, y es este
cuestión y quizás esa contradicción potencial que en muchos procesos igualitarios, la universidad, que es una forma forma institucional contraigualitaria, entonces, que está reproduciendo divisiones y estratificación social, se está utilizando como una herramienta de cambio, ¿no? Entonces hay algo ahí en ese proceso que es muy interesante porque la universidad estructura jerarquía, estructura experiencias de distinción entre profesores y estudiantes, entre distintos rangos de profesores y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, en la semiperiferia también y estados periféricos, la universidad ha estado como un campo de lucha de clase, más que todo, donde se pueden ver muchos procesos interesantes que pasan en la sociedad. Entonces, sobre la estructura y el contenido del libro, después de la introducción, donde estoy tratando de pensar qué pasó en los últimos 10 años y por qué ese libro todavía se tiene que leer, ¿o no? Está importante para, más que todo para la izquierda, ¿no? Y para los universitarios, para poder pensar alternativas. Yo tengo 5 capítulos, pero todos son textos muy independientes, aunque relacionados, y todos siguen las trayectorias de distintos grupos dentro de la UBV y cómo se relacionan entre sí mismos y con la reforma de la educación superior. Esos son la administración, profesores con más y menos antigüedad académica, estudiantes y miembros del movimiento estudiantil. El capítulo 1, bueno, es como un mise-en-scène del contexto urbano y político donde se desarrolla y desempeña la universidad. Cuando entraba en la universidad como investigadora, había campañas electorales para municipal y también una enmienda para la reelección de Chávez. Entonces, en ese momento no se podían ver muchas clases, pero yo podía ir con los estudiantes y profesores haciendo campaña entre la gente de los barrios y viendo cómo se desempeña un Estado revolucionario que no tiene, o más que todo un gobierno revolucionario con sus agentes que no tiene poder sobre el Estado total, porque muchas de las estructuras de Estado quedan de la alta, vieja burguesía. Entonces, estaba muy interesante cómo los agentes del Estado estaban como agentes subversivos, ¿no? Haciendo graffiti, haciendo una campaña muy, muy de los pases, pero también, ¿no? Me puso a pensar poco de cómo funciona una universidad política en un ambiente hostil, no solo por tener oposición política, sino por existir en un entorno capitalista donde comercios y mensajes son contra, todos los comercios, todos los mensajes políticos son contra sus objetivos igualitarios y progresistas, ¿no? En capítulo 2 es poco de historia de la política de educación superior con un enfoque sobre autonomía universitaria, pero pienso que eso vamos a discutirlo más allá, ¿sí? En capítulo 3 es poco de análisis de clase, de qué significa clases sociales en una universidad revolucionaria, y más que todo estoy discutiendo la oposición entre dos clases que se manifestaron en una oposición dentro de la universidad. Por un lado, los ex militantes de la izquierda de 1968 y dentro del punto fijismo en Venezuela hasta 1998, que tenían mucho crédito como credenciales académicos de un tiempo cuando no mucha gente podía tener educación superior.
y su militancia política salió de esos entornos universitarios. Entonces estuve un capital simbólico que nombro capital revolucionario, que la mayoría de los nuevos docentes no podían tener. Y la mayoría de los nuevos docentes tenían que hacer dos cosas en el mismo tiempo. Por un lado, obtener todos los credenciales académicos y políticos que no tenían de su educación tradicional, y por otro, enseñar en tres turnos por día con toda la presión de hacer algo distinto con los estudiantes y también en los barrios con proyectos de investigación aplicada. Después estoy en capítulo 4, estoy discutiendo un poco este proyecto de investigación, o como se llama, Proyecto Bolivariano de Nueva Ciudadanía, que fue como la unidad curricular central para todas las clases en la bolivariana, pero donde toda la carisma académica y revolucionaria de los profesores, de los docentes masculinos, más que todo en las clases de los sedes de Caracas y otros, no tenían ese tipo de importancia. Los agentes importantes en ese momento fueron las mujeres, las voceras del partido y de procesos de consejos comunales en los barrios, y ellos tenían un papel muy importante para legitimizar el estado revolucionario dentro de la población en sus barrios, porque el Estado ya no entró en los barrios como policía o ejército, sino con la cara y con el voz de la vecina, de la madre, de la hermana. Entonces, esto es una situación interesante porque esas mujeres tenían un papel muy grande, pero no obtuvieron tanto una recompensación de la revolución, ¿no? Y el capítulo 5 es sobre el movimiento estudiantil. Pienso vamos a hablar un poco más de eso más allá. También tengo un epílogo donde estoy utilizando un poco más como herramientas de autoetnografía, pensando de mi papel y de mi posición como europea del este, como mujer llegando desde un contexto de universidad occidental, anglosajón, y entrando en ese diálogo de saberes, ¿no? Y experimentando que no hay mucha lectura del pasado socialista en Venezuela, y también en mi país no había, o en mi región, no había mucho interés sobre América Latina. Y estoy discutiendo esto en el sentido de conocimiento, de decolonizar el conocimiento y de cómo nuestras regiones periféricas se encuentran en una división entre que los estudios de área de la Guerra Fría nos ponen en distintas partes de cómo se produce conocimiento y cómo se piensa tener lecciones y poder decir algo generalizando o algo general o algo importante, algo universal, ¿no? Como conocimiento, y como para nosotros eso no está posible. Tú tienes que discutir tus problemas, tu nación, tu región, pero no puedes o no tienes que tener mucho conocimiento sobre la otra región con mismos o con procesos paralelos o distintos. Entonces, para mí es muy importante que al futuro hay más intercambio entre contextos periféricos y semiperiféricos sin tener que dialogizar solo con el oeste y con centros de
producción de conocimiento en los países coloniales y neocoloniales. María, una consulta, ya nos has ido lanzando algunas cosas que has ido concluyendo y hallazgos. Tu epílogo es muy, caracteriza un poco ese tema de que sucedió en estos procesos, ¿no? El desconocimiento de hechos anteriores o el intento de abordar con los textos de las burocracias de esos años, ¿no? Yo me acuerdo el manual de economía política, bueno, yo estoy en la Bolivariana, era uno de las principales herramientas que podía manejar o acceder un docente, ¿no? Ni siquiera podía acceder a otros textos básicos de análisis económico, de cómo se llevaba adelante, y el desconocimiento a la burocracia, o cómo fue la burocracia estatal que se estableció en la Unión Soviética, era un tema que ni siquiera se conocía, ¿no? Y cómo se llevó adelante el manejo económico. Dentro de tu texto, bueno, has ido explicando algunas cosas. ¿Cuál tú consideras que han sido las principales conclusiones o hallazgos de esta investigación que realizas en la Bolivariana? Porque es de recordar, como tú bien lo acabas de decir, la Bolivariana, si bien es cierto, nace luego del golpe de Estado, el intento del golpe de Estado que le dieron a Chávez. Chávez se radicaliza y llama supuestamente a avanzar hacia un proceso socialista, y generalmente citaba, me acuerdo, a Trotsky, que ante el látigo de la contrarrevolución había que venir con más revolución, etcétera, y él intentaba hacer de esta universidad un elemento de transformación. Pero en esa propia universidad habían elementos tan contradictorios como, por ejemplo, que las autoridades no eran elegidas por los estudiantes y menos por la comunidad universitaria, ¿no? Eran elegidos directamente por alguna instancia del Estado venezolano. O cosas tan contradictorias como lo que tú acabas de decir, docentes que habían venido de haber participado en procesos guerrilleros o haber participado en algunos otros hechos trascendentales de la izquierda en la década del 90, pero que terminan siendo parte del aparato que busca aplastar las propuestas de transformación que se dan en el seno de la propia universidad. Y a partir de estas contradicciones, como tú acabas, que me parece muy claro, lo que tú nunca lo había visto así, tal vez por estudiar, porque en ese época era estudiante, pero sí de la cantidad de horas que se recargaban algunos otros docentes que intentaban aportar y dar adelante sus propuestas, ¿no? Se cargaban de mucha cantidad de horas de trabajo y para poder alcanzar a estos otros que, que habían conseguido sus pergaminos en una época donde era muy difícil. Yo me acuerdo mucho, la población venezolana marcaba eso, ¿no? Que antes acceder a una universidad era muy complicado. Incluso que cuando uno estudió, yo cuando estudié ahí, era muy diferenciado el hecho de haber estudiado entre la Central de Venezuela y en la Bolivariana. O sea, si bien es cierto, muchos profesores eran de la misma institución porque cruzaban al frente y era muy cercano, y casi todos eran egresados de la Central, acceder en sí mismo a la Central alguna carrera no era algo muy popularizado. En resumen, o sea, ¿qué más viste? ¿Qué conclusiones, qué hallazgos pudiste observar, no? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Y hay cosas en el libro que tengo que explicar por primero en todos los capítulos para poder decir de dónde salen unas de esas conclusiones. Pero uno es, ¿no? Que es erradicar las formas de privilegio de clase, género y raza y formas tradicionales y nuevas de distinción simbólica, pero también cuando defienden a ciertas figuras claves dentro del proceso revolucionario. Entonces, ese es muy, siempre, no decir criticar, pero excluirte de la crítica que haces contra los privilegios y de clase, raza y género. Entonces, es importante que eso se tiene por primero, ¿no? Para poder definir, y no es que es una conversación que vamos a tener hoy y vamos a resolver. Son mecanismos que se tienen que poner en movida, ¿no? Y que, por ejemplo, en nuestros países, en Europa Oriental, no tuvimos tanto y no tuvimos esos diálogos y por eso uno de los procesos radicales también de igualdad de género, de raza,
se autosabotearon por no tener esos mecanismos de autocrítica y de poder desmantelar los mecanismos de distinción y de estratificación. También es importante pensar poco de cosas como evaluación de calidad y recompensa. Por un lado, esos tienen que subvertir las jerarquías institucionales, nacionales, globales, ¿sí? Es importante porque uno de los problemas en la Universidad Bolivariana fue que toda la acreditación de la universidad provenía de instancia en el Estado, muy poblado y dependiendo de la oposición, ¿no? De intelectuales académicos muy involucrados en la oposición, entonces que estaban pensando de todas las instituciones del proceso revolucionario como segunda clase. Entonces, es importante que eso no continúe, pero también es importante pensar qué significa calidad de investigaciones, de enseñamiento, de lectura, de investigación, de participación y movilización en los barrios, ¿no? Con las herramientas académicas de conocimiento. Porque a mí me parecía que a veces eso faltaba, esa discusión de, bueno, vamos a pensar en alternativas, pero como estamos contra la evaluación, vamos a no pensar cómo evaluar nuestro trabajo. Entonces, si publicas algo, si haces cualquier cosa, tiene su valor, pero eso no está siempre así y muchas veces ese tipo de proyectos que entran en entornos muy alienados del Estado en el pasado pueden ser poco sin lucro para la gente que lo experimenta, por ejemplo. Y en el libro estoy describiendo mucho también cómo había muchos procesos de gente que estaba tocando cuerda en los barrios y quería el tiempo, la atención y la movilización de la gente. Y muchas veces la gente de los barrios o de las aldeas tenían que mantener una movilización permanente, ¿no? De estar parte de tantos procesos, de medios sociales, de jardines urbanas, de hacer camisas, de ir a manifestaciones y todo, ¿no? Entonces, y también de participar con los revolucionarios, universitarios revolucionarios, en sus investigaciones. Entonces, es poco pesado, ¿no? Entonces, tienes que pensar un poco cuál es la acción útil y necesaria y que quizás está en exceso. También Disculpa, María, que te corte, ajá, te comento, ¿no? Me hace recordar mucho. Teníamos compañeros que estudiaban en favelas, en barrios muy pobres, ¿no? Muy ujú, empobrecidos. Me acuerdo mucho de gente de Petare, de la zona oeste de Caracas, ¿no? Y que tenían que trasladarse hasta, no sé, a otro barrio muy lejano, ¿no? O sea, era muy difícil, era una cosa casi complicada y algo que me has hecho con tus conclusiones, que también me hace recordar mucho, es que las carreras más importantes no eran municipalizadas, ¿no? Entonces llevaba a que, por ejemplo, alguien se tenga que movilizar desde Maracay, que queda como a 4 o 6 horas de Caracas en bus, era otra región, hasta Caracas todos los días para poder estudiar estudios políticos, por ejemplo, ¿no? O sea, no ujú. era, o sea, no, había mucho de este tema que tú acabas de decir. Y encima estaba la carga política vinculada a comunidades, donde la gente generalmente tiende a descansar, que se movía lo que tú dices, ¿no? O sea, había un tema
muy complicado. Te dejo continuar, me has hecho recordar mucho eso, ¿no? O sea, estas complicaciones de que nace. Sí. Sí, Ujú. me escucho. Sí, y bueno, sí, eso también, y yo recuerdo, eso fue una de las críticas del movimiento estudiantil de la UBB, que bueno, por tener por hacer un esfuerzo tan grande de inscribir toda la gente en Venezuela que quería educación superior, sin tener los profesores y la infraestructura para hacerlo, se produjo una estratificación dentro del sistema de educación superior bolivariano, ¿no? Entonces la gente que se quedaba en los sedes tenían un comedor, tenían a veces una biblioteca, acceso a computadores, no, y también de ese tipo de, no sé, estudios de film, de música extracurriculares, ¿no? Acceso a eventos intelectuales, debates y todo. Y la gente en los lugares periféricos no tenía acceso de nada de eso, o de muy poco, y solo a veces. Entonces, eso significaba que la mayoría de la gente no tenía la experiencia de educación superior que se podía hacer en un proyecto poco más pequeño y poco más paso a paso hasta que se produzca esa fuerza de trabajadores académicos que pueden desempeñarse en todo el país y producir ese efecto y esa infraestructura y producir ese efecto de igualdad, ¿no? Por todos lados. Porque eso a mí me parecía muy importante como lección para el movimiento socialista y para Venezuela, porque Venezuela tenía recursos, tenía los dólares petroleros y podía pagar rápidamente para resolver los problemas que sucedían. Pero uno de de los participantes en el libro me dijo algo. Yo pensé que Venezuela está tomando muchas lecciones y está pensando mucho cómo replicar qué sucedió en Cuba. Pero él me dijo, no, bueno, Cuba no tiene nuestra velocidad. Nosotros podemos municipalizar 5 universidades en 5 años y Cuba una universidad en 50 años. Pero para mí Cuba está más importante porque ese proceso que tomó más tiempo, pero se está haciendo poco a poco y con mucho pensamiento, quizás estuvo mejor, y yo pienso que sí, era, que lo que pasó en Venezuela, porque muchas de las cosas sucedieron de un momento a otro rápidamente. Cuando había problemas, cambiaron las políticas, cambiaron la gente que estaba pensando y todo se estaba cambiando con un paso rápidamente, ¿no? Entonces, tenía ese problema que yo pienso y viene más que todo de la cultura política de países con muchos recursos petroleros y no tanto del socialismo, por ejemplo. Y eso también, ¿no? Se trata también una de las lecciones que yo pienso que se puede repensar, es la pregunta del empleo de estudiantes de universidades alternativas, ¿no? Uno de los, como, había como un currículo escondido del proceso, ¿no? Por un lado, la invitación de la universidad para la gente pobre fue: le vamos a dar herramientas para poder buscar un trabajo digno y un ingreso digno. Pero la verdad muchas veces fue que en las instituciones también del Estado y también de los privados no había empleo para los estudiantes de la UBV, solo en posiciones muy bajas y solo para unos.
y la mayoría tenían que quedarse en su casa, en el sector informal, en el sector privado, y con 500.000 de estudiantes no tener una política de empleo para los egresados, que hasta ahora son casi 1 millón de gente, ¿no? Eh, Eso significa que el proyecto queda solo, pero no está relacionado con la escuela secundaria o con el mercado de trabajo. Y eso está algo muy peligroso también, porque es una promesa sin logro de éxito, ¿no? María, ¿cómo, bueno, retomando un poco esto, ¿no? Que nos colocabas calidad, el tema de que no estaba vinculado al mercado de trabajo, o sea, una universidad que no ve a dónde va a vender su fuerza de trabajo el egresado, o sea, llevó a que tú lo que tú dices, ¿no? Hoy en día tú puedes ver muchas personas que han egresado y están dedicadas o subempleadas en otras cosas, ¿no? Terminan trabajando en otros sectores o en otros temas. Eh, ¿Cómo relacionas el tema de la autonomía académica, ¿no? Con la visión de la universidad? Porque recordemos que esta universidad no nace como un intento de ser el punto de apoyo para lograr una revolución socialista. Me acuerdo mucho que se discutían temas muy pesados sobre eso y como tú acabas de decir, en la sede de Caracas, por ejemplo, llegaban intelectuales muy reconocidos, ¿no? Dentro del ámbito de la izquierda, me acuerdo, era común tener a Petras cualquier día en algún espacio o tener la posibilidad de tener en clases a Dussel, pese a que a Dussel no le gustaba que debatieras con él. O sea, pero había esa efervescencia de poder conseguir libros, por ejemplo, a costos muy económicos. O sea, ese es otro tema. O sea, nadie puede negar que era muy fácil adquirir una cantidad muy importante de textos y de todo tipo, ¿no? A precios muy cómodos. Pero esto, ¿cómo incide al ver la autonomía académica? O sea, Mm. con la visión de la universidad. También hubo problemas en sectores se podría decir, muy ideologizados por el chavismo que a la primera luz de crítica a cualquier cosa era una alerta, ¿no? De que, oye, es un infiltrado. O la Ujú. propia llegada tuya, yo me acuerdo siempre que hablaban de que eras y que lo colocas en tu Claro. texto, una agente de la infiltrada de la CIA, que fue un término que se acuñó a muchos extranjeros que nos acercamos en aquel instante a la institución, ¿no? Yo me acuerdo que luego pasó a ser viceministro de Relaciones Exteriores, me dijo directamente, Víctor, yo desde el primer inicio creía que tú eras un agente de la CIA, me dijo, ¿no? El Joan Noya alguna vez me lo dijo así directamente. O sea, había toda esta carga, ¿no? De que a la primera crítica ellos lancen una piedra que era agente de la CIA, que era muy común, ¿no? En algunos espacios relacionados con la vieja izquierda, ¿no? O sea, ¿cómo tú vas viendo esto, ¿no? Autonomía académica con visión de una universidad que se autodenominó como herramienta para la revolución socialista, ¿no? Y más aún, llegas en una época que eso me había olvidado marcar, en la cual el precio de petróleo cae tremendamente Mm. y el precio, y tú llegas a ver, creo, un movimiento estudiantil que se levanta ante la disminución del presupuesto nacional. Ujú. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo cae y ya no tenías comedor, ya no tenías los mismos temas deportivos que te podías contar con un profesor, una nutricionista, o sea, se conjuga una serie de elementos que hace un cultivo para algo que tuviste, una gran movilización estudiantil, una cantidad de docentes disconformes, no solo con la Asamblea Legislativa que determinaba el presupuesto, sino con el propio gobierno, que Mm. Mm. utilizaba esto como forma para poder movilizar gran cantidad de gente hacia las marchas, pero no redituaba de la mejor forma hacia la universidad, ¿no? Con un presupuesto muy escaso, muchos docentes hacían muchas cosas o una mala administración también de la propia institución por estas personas que en la época del 60 habían conseguido títulos académicos y que no aceptaban ningún tipo de crítica al manejo administrativo que tenía la universidad. Eso, María, o sea, más o menos para Bueno, tocar sí. este tema. Bueno, bueno, por primero
voy a decir poco sobre el movimiento estudiantil y de ahí quizás podemos ir poco más allá, porque, bueno, uno de temas del libro más importante es la historia de políticas universitarias en Venezuela desde el final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Entonces, ¿qué sucede? Es que la autonomía universitaria es algo que, bueno, por primero viene de las ideas de la reforma de Córdoba, ¿sí? Que es muy importante para la educación superior pública en América Latina y no se conoce fuera de América Latina mucho. Interesante, ¿no? Pero igual, en esa época la izquierda todavía está escondida y criminalizada y está utilizando la autonomía universitaria en los primeros años para esconderse y activizarse en los campuses de las universidades tradicionales, ¿no? Porque en esa época no se llamaban autónomas. Entonces, ¿qué sucede? Es que con la renovación académica que viene como en 1969, 70, había como una movilización muy grande en los campuses de las universidades públicas, más que todo en la Universidad Central, Universidad de Zulia en Maracaibo y otras universidades grandes que tenían autonomía universitaria. Y después de ese momento, Caldera, que fue el primer ministro, es un ley universitario que estratificó el sector universitario público en dos tipos de universidades. Garantizó la autonomía en las universidades tradicionales, 5 universidades en el país, y los otros les nombró, y todas nuevas universidades de esa época y más allá, le nombró universidades experimentales que no tenían autonomía del Estado. Entonces, ¿qué sucede en 2003 cuando cuando se fundó la Universidad Bolivariana? Es que no se fundó como una universidad con autonomía, sino una universidad experimental con mucho más relación entre el Estado y la administración de la universidad y con mucho menos concepción de democracia interna. Pero también es importante saber que en esa época la oposición intelectual académica se estaba atrincherando dentro de las universidades autónomas. Aunque los enemigos de los progresistas de la izquierda le estaban luchando contra la autonomía en las décadas de la Cuarta República o del punto fijismo. Después de la elección de Chávez, estaban utilizando la autonomía universitaria para quedarse en las universidades autónomas y no dejar a la gente de Chávez, a su gobierno, reformar las universidades públicas autónomas para dejar más gente de las clases populares entrar y para poder combatir ese elitismo que sucede ahí. Entonces, viendo desde ahora, a mí me parece que hay como dos lecciones distintas sobre la utilización de ese tipo ¿no? de idea que tiene su historiedad, ¿no? como autonomía universitaria. Por un lado, en los países occidentales, en ese momento, ese concepto se utiliza en una manera muy liberal, que significa dos cosas. Uno es dejar fascistas con una plataforma en las universidades por, ¿no?, libertad de expresión.
Y la otra es no buscar ningún tipo de como transparencia en universidades públicas que se están comercializando. Entonces, para mí, en ese momento, la autonomía universitaria en el occidente tiene dos aspectos poco peligrosos. En el mismo tiempo, la expresión de disidencia, por ejemplo, en ese momento con todo lo que pasa en Palestina, no, no está muy permitida, ¿no? En universidades occidentales. En países como Venezuela, con gobiernos más progresistas de antes, ¿no? Como hoy en día quizás eso está, ¿no? Se cambió mucho el proceso bolivariano hoy, pero en el tiempo del chavismo, tomar esa idea de no tener acceso a las universidades autónomas de un gobierno democrático para reformarlas, hizo una favor muy mala a al gobierno universitario, porque le dejó en una situación donde todas las instituciones que pudieron invertir, ¿no? en esa situación, con quien pudieron experimentar, fueron ese tipo de experimentales con su estructura y con su falta de autonomía política y falta de estructuras democráticas dentro de cómo se construye la universidad. Entonces yo pienso que se tienen que repensar ese tipo de ideas antiguas a veces como autonomía universitaria y pensar cómo a veces esas ideas se utilizan en una manera muy liberal y contra procesos políticos progresistas. Algo que me dejó así un poco movido antes de que continúes, María, es el tema de que la reforma de Córdoba se conoce solamente en el continente. Y Ujú, generalmente todo movimiento estudiantil o toda organización estudiantil o de docentes o cualquiera que intenta reivindicar acá en América Latina se rememora solamente acá. ujú, Y muy pocas veces, como tú bien lo dices en tu epílogo, ¿no? Tal vez eso lo vamos a ir explorando más adelante, se revisan experiencias como las sucedidas en la Unión Soviética al inicio, ¿no? O sea, al inicio en la Unión Soviética hubo toda una discusión para la construcción de universidades y que permitió un acrecentamiento y un vínculo entre trabajadores y un proceso de académico, ¿no? Interesante que se dio hasta tal vez la constitución estalinista que destruye todas esas medidas, ¿no? Que fue el 36. Eh, ante esto, me comentabas las lecciones, ¿cómo, cómo construir una universidad en todo caso? Mira, nosotros desde REDS tenemos a largo plazo ver eso, cómo construir una universidad que busque desempeñar un papel activo en un proceso de cambio, sea público o privado, cómo construir algo distinto en este escenario, ¿no? O sea, a partir de estas elecciones que tú ves, o sea, qué elementos debería tener, qué cosas, qué herramientas se debería tomar en cuenta en el diseño, o qué propuestas incluso dentro de las propias autónomas, porque una cosa que antes que se me vaya, que es común, que fui común, es que muchas de las personas que se reivindicaban de izquierda vieron en las universidades autónomas, vieron como salida para estar un poco más tranquilos, tal vez, o para cumplir algún papel de autoridad, las universidades como la bolivariana, ¿no? Y ujú. rápidamente dejaron sus puestos en las universidades autónomas y se trasladaron a estas experiencias como la Universidad Bolivariana y otras. ¿Cómo llevar adelante esto, no? O sea, cómo llevar adelante una construcción, cómo proponer incluso dentro de esas propias autónomas dar una batalla para construir una universidad distinta. ¿Qué elementos tú crees eh, que son vitales, ¿no? Para poder hablar de un mínimo de transformación, porque como tú bien dices, la universidad actual replica jerarquías, replica lógicas que no permiten en cierto grado
que la persona salga del espacio universitario a cumplir un papel de transformación, sino todo lo contrario, de perenización, o bien de las lógicas del capital, o bien también de las lógicas de las burocracias estatales, ¿no? Y es un poco lo que se percibe generalmente, ¿no? Ujú. Ahí, María, tal vez un poco de eso, ¿no? Bueno, yo pienso que unas de las lecciones de la bolivariana son muy válidas, ¿no? Que necesitamos una universidad pública gratuita con desarrollo de un proceso de enseñanza e investigación con pertinencia social, ¿no? Con la lógica de pertinencia social y no con la lógica del capital. Eso es muy importante. Repensar qué significa hierarquías y qué significa democracia universitaria, ¿no? Eso también, cómo se puede construir un ambiente universitario que permite y activa un debate muy abierto sobre el desarrollo de la universidad que no tenía tampoco en la bolivariana, como dijiste vos, ¿no? Cuando sale crítica, todo se acaba y se dice que estamos entregando armas los, en las manos del enemigo, ¿no? Decían en manos de la derecha, que era Sí, de quinta la columna. derecha, del enemigo, del capital. No, ese fue el debate. También yo recuerdo en el movimiento estudiantil o movimiento académico. Si dices algo, aunque dentro del proceso, aunque radical, aunque anticapitalista, estás infiltrado, contrarrevolucionario, clientelista, ¿no? Y no se genera ese espacio de crítica desde adentro y de poder avanzar reconociendo las limitaciones y contradicciones, pero buscar juntos ese tipo de soluciones. También, bueno, yo te puedo decir muchas cosas que no suceden bien o que no se desarrollan bien en universidades internacionales y una de las cosas que también ahora se está desarrollando es que las universidades no tienen su presupuesto independiente, sino el presupuesto para enseñanza muchas veces viene de cuotas estudiantiles y el presupuesto de investigación viene de un proceso de competencia sin fin para recursos de investigación que vienen del Estado y de nuestros impuestos, pero sí tienes que competir, ¿no? Tienes que solicitar y es como un círculo sin fin y que no te da mucho tiempo para pensar, para eh, creer, producir algo más independiente, sino te puse bajo de ese tipo de discursos, de cómo se puede vender tu investigación y todo eso, ¿no? Entonces, la otra cosa que me parece es que el proyecto bolivariano de Nueva Ciudadanía, aunque a mí no me parecía tanto, pero decimos ese tipo de proyecto um, de investigación, acción, participación, está muy importante, pero tiene que estar hecho muy bueno y con mucha planificación y con docentes que tienen la experiencia de ese tipo de trabajo comunal y gestión social. En ese sentido, no se puede hacer sin tener una masa de docentes muy bien formada políticamente y académicamente antes que salir para hacer ese tipo de cosas. Entonces, se tiene que hacer con un paso menos avanzado y con mucho más gastos para los profesores para poder tener la motivación de, ¿no? Mejor ingreso y más seguridad, más redistribución social
para poder tener el tiempo para pensar y para experimentar todas esas cosas que después pueden enseñar. Y también el modelo de cómo se puede cómo financiar eso estuvo muy problemático en Venezuela, porque muchas veces todos esos proyectos que hicieron los estudiantes de la Bolivariana tenían que solicitar dinero de los bancos comunales con una forma de aplicación que fue como una forma de aplicación para los proyectos de la Unión Europea, ¿no? Es muy burocrática, tienes que tener un idioma muy clase media para poder solicitar dinero, para poder venderte, y eso se tiene que reformar, porque si no, los bancos comunales están reproduciendo ese tipo de modelos de microcréditos de África, de América Latina, que sabemos de Banco Mundial o de ese tipo de concursos de la Unión Europea que están bien hechos para reproducir la estratificación y las divisiones de la sociedad y no para de verdad pensar cómo redistribuir la renta financiera, ¿no? Y eso son cosas, pero hay mucho más cosas. Unos no vienen de mi experiencia en la bolivariana y otros vienen. Entonces, podemos hacer otra. Quizás se tienen que hacer más conversaciones también de cómo estamos pensando el futuro de educación superior alternativa, porque más que todo estamos muy involucrados en criticar qué sucede en nuestras universidades comercializadas, pero no hay mucha conversación si podemos hacer algo, qué podemos hacer que viene más allá de la universidad pública de los años 70 en Europa occidental, ¿no? Que eso es el modelo que queremos retomar, sí, pero no, eso es un modelo que, no, que fue también muy problemático, con muchas jerarquías y con una división entre academia y el mundo más allá de la academia que no se tiene que reproducir. Pero ¿cómo no hacerlo? Es una pregunta muy grande que una persona o un libro no puede responder, pero espero al menos que ese libro y la experimentación bolivariana abre ese tipo de debate y por eso está pertinente hoy. María, me, claro, es un tema mucho más largo, hay que discutirlo más, hay que hablarlo, pero me quedo con algunas cosas, ¿no? La lógica de pertinencia social que debe tener la universidad, el espacio de democracia, ¿no? Actualmente en el continente se hicieron una serie de reformas educativas muy vinculadas a tratar de supuestamente alcanzar calidades de publicación de papers. Acá en Perú hace poco se hizo una ley que, bueno, ya se está viendo el fracaso de la misma, de la cual, por ejemplo, en democracia, el voto de un docente termina valiendo el de 10 o el de 100, determinando la población. O sea, no es igual, ni siquiera los trabajadores universitarios participan dentro de la votación, ¿no? Y tienden a ver la elitización intelectual como elemento de no democratización, ¿no? Recordando un poco a las épocas en las cuales los analfabetos no votaban, sustentando mucho su discurso en ese basamento. Y lo otro que me queda claro es el tema del debate, ¿no? El debate abierto, público, sin temor, con la capacidad de poder responder ante las críticas y poder escribir sobre lo mismo, ¿no? Y otras cosas como que tú rescatas, ¿no? El tema del proyecto, el tema de la financiarización a estos, porque pueden ser muy vinculados a temas que en cierta medida puedan llevar adelante otras cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí. En fin, quería preguntarte algunas cosas. Lo último ya, para ir cerrando. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual de la educación superior a nivel global y cuáles crees que son los principales desafíos que se enfrentan en este instante, ¿no?
Y bueno, quizás te puedo decir un poco sobre qué hizo después de salir de Venezuela en 2011 y defender mi tesis en 2013. Y yo estaba como postdoctorante en dos proyectos grandes, uno en Irlanda, donde estábamos discutiendo mucho el laburo académico, la precarización y la comercialización. Y en un sistema público de educación superior ahí. Y también después hizo una investigación comparativa entre Inglaterra y Sudáfrica sobre la digitalización, precarización y outsourcing del laburo académico y también de enseñanza, más que todo en cursos en línea, donde las universidades públicas se asocian con corporaciones grandes para ofrecer ese tipo de educación. Y eso me enseñó muchas cosas, ¿no? Y pienso que en ese momento tenemos una estratificación de cómo decimos más o menos, que hay más, pero decimos en general tres tipos de universidades en una manera global, ¿no? Por un lado hay un pequeño grupo de universidades como Oxbridge, como la Liga Ivy, con estatus protegidos para los élites, como estudiantes y académicos. Y ahí siempre vamos a observar un acceso restringido, porque es un objeto de lujo, ¿no? Es algo que siempre va a dar educación personalizada y va a y el Estado y los comercios van a invertir recursos para los élites y para que ellos tengan el chance de retener sus privilegios. Pero más allá, hay un segundo grupo también pequeño, pero no tan pequeño, de universidades, más que todo en el mundo anglosajón, pero no solo. Hay unas universidades también en América Latina, en Sudáfrica, en otros países así, de los estados postcolonial, que tienen rankings grandes en Europa y tienen la oportunidad de hacer mucho dinero con sus cursos de posgrado, más que todo, en sus campus, en sus sedes, pero también en línea. Y tienen más recursos para invertir en investigación y para mantener ese ranking que le hace globalmente visible para estudiantes más que todo del sur global, que ahora donde hay un clase media surgiente que quiere tener ese tipo de educación de lujo. Y la mayoría, bueno, el pregunta es que ahí podemos ver más que todo un socialismo para los ricos, donde la universidad se utiliza como una herramienta de redistribuir impuestos públicos a los comercios, a los businesses, a las corporaciones. Entonces entran corporaciones Big Tech, corporaciones de construcción, servicios de comida, todo lo que puedes pensar en un campus en línea. Y esos son, y también se está extrayendo data, ¿no? Información de los estudiantes, de los usuarios, de los servicios, si lo puedes decir así, ¿no? De ese tipo de asociaciones público-privadas. Entonces, ahí ahora está el comercio de educación superior y la comercialización verdadera. Y más allá, son todas las otras universidades, incluso mi alma mater en Bulgaria, la Universidad Bolivariana, la Universidad Central, casi todas las universidades, se puede decir, en América Latina, que no tienen visibilidad global y no son tan atractivas para ese tipo de estudiantes que pueden pagar impuestos, y donde tenemos que luchar mucho para no perder esas instituciones, porque la derecha ahora dice que ellos van a sufrir una muerte natural por no poder atraer los estudiantes y no poder tener la infraestructura para atraer los comercios y para no poder
tener ese tipo de intercambio que es la comercialización, como requiere de las universidades hoy en día. Entonces la lucha ahora es, por primero, cómo salvar esas universidades, cómo desmantelar el socialismo para los ricos en el segundo grupo y cómo, no sé, para mí quizás tenemos que ¿no? cerrar o reformar radicalmente el primer grupo, porque ellos siempre van a servir a otros, o si no, podemos utilizar su modelo como el modelo de tutorial de Oxford, ¿no? De ese tipo de producto de lujo que es la atención personal para todas las personas, pero hacerle radicalmente inclusivo para todas las estudiantes que quieren tener educación superior. Y eso es solo dentro de la educación superior, ¿no? Si vamos a debatir un mundo sin educación superior, sin universidad, eso es otro tema. Pero si estamos pensando en ese momento en qué sucede en el sistema de educación superior, esos son unos de los desafíos más grandes, y también cómo se utiliza el laburo de los profesores y cómo se están insertando las nuevas tecnologías, no para incrementar, ¿no? el proceso de enseñanza o de investigación, sino para extraer más recursos financieros de los estudiantes, de los profesores, de las universidades y de los impuestos del público para lucros privados. No te escucho. María, disculpa, ha sido bien interesante lo que nos has marcado, lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Estas universidades de élite, las universidades comerciales que comentas que han abundado mucho y acá en países de Sudamérica y todo lo demás hay una gran cantidad de personas que buscan ese tipo de universidades porque en cierta medida ven mucho más calidad tal vez o mucho más posibilidad de adquirir conocimientos ahí y por el otro lado, las que están a punto de, que quieren cerrarlas, ¿no? Lo que está sucediendo en Argentina con la Universidad de Buenos Aires es un ejemplo, ¿no? Hay un intento abierto de parte de uno de, incluso de los dos candidatos, que hacer parte del ajuste, el seno de ir retrocediendo en algunos unos temas presupuestarios, y la de Buenos Aires es una universidad muy importante. Eh, yo quería cerrar un poco, tal vez, tu intervención el día de hoy. Me marcó mucho una parte de tu epílogo, ¿no? Dice que la experiencia, un poco que comentabas, puede enseñarnos que mientras la producción del conocimiento local es crucial, sin la abolición de las desigualdades estructurales globales y las fronteras de los estudios de área y un intento honesto de una solución histórica global, colocas, eh, continuaremos reproduciendo taxonomías del conocimiento colonial y relaciones laborales de explotación. Bien marcado ese casi último párrafo, ¿no? O sea, hay que pensar entonces en este instante, más o menos sacando conclusiones, una perspectiva global de construir algo, ¿no? O sea, no entender la perspectiva global, puedes tener una muy bella experiencia local, pero esta termina diluyéndose en medio de ya casi una jauría inmensa de universidades. Y creo que también es importante lo que has escrito porque puede nutrir de más elementos para un programa de los movimientos estudiantiles, de los movimientos docentes, que por ejemplo acá en Perú ahora están movilizándose por el salario, ¿no? O sea, buscar herramientas que permitan trascender los elementos eminentemente gremiales y que puedan dar un vuelco gigantesco al tema de la universidad. Y como tú bien dices, ya es otra cosa discutir cómo pensamos otra sociedad. Lo discutiremos tal vez en ese momento. Pero sí, desde ya te voy diciendo que nos gustaría un próximo programa que nos expliques un poco más tus otras investigaciones y especialmente algo que nosotros no conocemos en este lado del mundo, que es Europa del Este, ¿no? Y ahí tú lo marcas un poco en tu epílogo, donde la derecha toma con mucha fuerza y de su estructura todo mucho de estos elementos de socialización de la educación universitaria y se llevan adelante y donde la derecha tiene un cuerpo fuerte, ¿no? Ante el fracaso de lo que se llamó el socialismo real. Entonces, eso
desde acá no lo conocemos. Incluso hay personas, y tú lo colocas en tu texto, que creen que Putin fue un comunista, un representante del socialismo, y eso no es así. O sea, cuando vemos que Putin incluso es hasta xenófobo, etcétera, o sea, hay una concepción bien que a partir del desconocimiento los sectores que se dicen de izquierda terminan aportando elementos más reaccionarios, ¿no? Y evidentemente no permiten dilucidar de mejor forma la posibilidad de construir una nueva sociedad. En fin, María, tal vez tus palabras finales, desde ya te invitamos para tocar esto y tal vez para que nos puedas ayudar a tal vez hacer un evento más fuerte, con más peso, con tal vez otros compañeros para discutir esto, ¿no? Desde nuestro espacio y evidentemente ahora los que nos escuchan desde la plataforma del movimiento maniateísta es aportar a un espacio de debate que te dé herramientas para poder apoyarse en la posibilidad de construir un proceso revolucionario. Pero eso concibe también seriamente discutir estas experiencias, conocer, como tú bien colocas ahí, la perspectiva global, ¿no? Si no, estaríamos viendo solamente el ombligo, como se dice por acá. Tu palabra final es, María. Bueno, sí, con mucho gusto para otras conversaciones, Víctor, como siempre, pero quizás puedo decir poco sobre cuando regresó de Venezuela. Yo, saliendo para Venezuela, tenía políticas más liberales. Estaba pensando contra el totalitarismo, no sé qué, ¿no? Entonces, estaba pensando como una europea del llegando a otro socialismo y pensando, bueno, eso va a ser algo mal, ¿no? Y al menos yo tenía ese tipo de reflexividad y no sé, de flexibilidad, decimos, en mi pensamiento de no cerrarme los ojos para cosas nuevas que estaba viendo. Regresando a Europa Oriental, yo entré en un momento cuando se formaba la nueva izquierda de la región, que tenía unos retos grandes. Uno fue cómo repensar el pasado del socialismo del Estado, no en una manera blanco-negro, sino en una manera de pensar cuáles son los retos, los desafíos, pero también qué fueron los gañas para el pueblo, qué políticas se tenían que retener y no se retenían después de la caída del muro de Berlín. Y cómo podemos pensar desde ese experimento y desde otros experimentos en otros países donde tenía socialismo o otras formas de alternativas contra el capitalismo, cómo se pueden enseñar esas lecciones y cómo se puede abrir el diálogo hasta otras partes del mundo y no solo con el oeste. Pero eso es muy difícil, más que todo porque el oeste todavía, o el norte global, todavía tiene muchos de los recursos para investigación, para viaje, para todo, ¿no? Entonces, y las redes alternativas que se producen a veces son, por ejemplo, los BRICS country, Brasil, Sudáfrica, India, Rusia, que no son una alternativa verdadera muchas veces, quizás solo Brasil en una manera u otra y en unos momentos. Entonces, ¿cómo pensar en abrir ese diálogo entre nosotros en nuestra región? Porque al cambio a América Latina, nosotros no tenemos una lengua. Nosotros cambiamos el árbol de lengua cada 200 kilómetros, ¿no? En Europa Oriental. Entonces, para poder traducir todo ese conocimiento, tenemos que utilizar inglés en ese momento, que, bueno, es una limitación, pero eso tenemos. Y el otro es cómo abrir esos diálogos más allá, porque a mí me pareció muy mal que en mi país y en mi región no hay mucho interés sobre América Latina, en América Latina no hay mucho interés sobre Europa Oriental y sobre África y todos esos
regiones periféricas que siempre hablan entre sí mismo o con el norte global, con los países coloniales, y eso produce esa dependencia colonial. Entonces, para mí, en ese momento es mucho más importante mantener y fomentar esos diálogos periféricos y semiperiféricos que se producen también de regímenes como lo de Chávez y de otros regímenes del ciclo progresista en América Latina, y extenderlos en una red también de intercambio de conocimiento, porque sin tener ese conocimiento y sin tener esas lecciones también de las limitaciones y de los retos de alternativas anteriores y antiguas y pasadas, no podemos hacer más pasos más allá. Bueno, María, ha sido un gusto, creo, el día de hoy haber compartido. Ya te sacamos ya para una próxima entrevista. Esperemos que sea pronto y poder, tal vez que nos muestres algunas otras, tal vez algunos otros compañeros que también estén viendo este tema de lecciones y experiencias, porque como tú bien dices, si no conocemos las lecciones y experiencias de lo que se vivió, volvemos a cometer en los mismos, caer en los mismos errores, ¿no? Bueno, en el continente estamos viendo eso, ¿no? Que los progresismos no terminaron de cuajar los errores de antes, ¿no? Y terminan dando paso a las derechas más fuertes. Y creo que ustedes en Europa del Este han visto eso, ¿no? Que a veces este tipo de lógicas terminan fortaleciendo más a sectores de ultraderecha. Bueno, María, muchas gracias. Ha sido un gusto el día de hoy. Gracias, Luisa.